Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos historias de taxistas. Estas historias les aseguro que los van a dejar sorprendidos. Sé que estuvimos ausentes algunos días, tuve un pequeño bajón, pero bueno, estamos de regreso y les prometo que ahora sí vamos a ir con todo. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Una de las historias más fuertes que he vivido fue hace unos cuantos años. Ya pasaba medianoche y ya era un sábado. La noche había estado un poco lenta en cuanto a viajes. Estaba aceptando todos los viajes que me solicitaban. Total, me llegó un viaje en un área no muy recomendable, área que estaba en las orillas de la ciudad, y es muy conocida por ser un poco peligrosa. Me aventuré pensando que todo iba a estar bien. Llegué al punto de inicio y era en un terreno baldío. Esperé alrededor de 3 minutos y cuando estaba por irme, llegaron 3 jóvenes y una chica, todos en sus veintes, o al menos eso calculé por su forma de hablar y su aspecto físico. Yo, sin darme cuenta de que no tenían puestos los seguros, se subieron todos, uno enfrente y 3 atrás, la chica en medio, y comenzaron a gritar que acelerara. Yo tranquilamente pregunté que cuál era el destino y me dijeron que al hospital, que la chica se estaba muriendo. No sé qué le pasaba, pero cuando la vi por el retrovisor, sus ojos se le iban de un lado a otro. Se veía como drogada o enferma. Yo, asustado de que le pasara algo en mi coche, aceleré. Al llegar al primer semáforo comenzaron a gritar que me lo pasara en rojo o que se iba a morir. Se veían muy desesperados y yo, con el susto, me fijé que no viniera nadie y me lo pasé. Terminé pasándome no uno, sino todos los semáforos en rojo. Obviamente primero viendo que no hubiera tráfico, el cual no había ya que era bastante tarde. Fue un viaje alrededor de 15 minutos, y durante el viaje, la chica se desvaneció 3 veces, para después despertar gritando groserías y luego pedir disculpas. También se agarraba de los asientos y empezaba a gritar que se iba a morir. Luego me pedía disculpas y me prometía que no moriría en mi coche. Creo que estaba muy drogada y yo con un miedo que le pasara algo durante el viaje. Al fin llegamos al hospital y entre todos la bajaron. Los asientos estaban empapados en sudor de lo fuerte que se sujetaba en ellos. En cuanto se bajaron puse los seguros y me arranqué. Ya no supe qué pasó con ella. Lo único que me dijeron fue que había fumado y tomado y no debería haber hecho porque estaba enferma del corazón. Después de eso dejé de trabajar como taxi por unos meses. Hace años mi papá era taxista y siempre trabajó de noche. Cuenta que ese día subió una pasajera y lo extraño fue que se sentó enfrente con él. Total, le sacó plática a mi papá que si no le daba miedo andar de noche trabajando y escuchando esa estación, una que contaban relatos de terror. A lo que mi papá le contestó que no porque siempre había trabajado así. Para esto, la señora no tenía una mano, algo X hasta ese momento. Total, la dejó en su destino, y a mi papá le empezó a fallar el carro. Decidió irse a casa por alguna herramienta. Dice que estaba buscando en la cocina, y en la puerta de la cocina tenía una abertura. Era como un cuadro grandecito. Dice que volteó a la puerta y vio como una mano de mujer iba saliendo de la puerta, a lo que salió rápido y gritó: «¡Deja de asustarme!». Pensó que era mi mamá, y pues no. Mi mamá estaba súper dormida y ya la levantó bien asustado y mejor se quedó en casa. Creo que ya no salió a trabajar. Estuvo como en shock y creo que le había recordado eso a su pasajera. Hay una historia aquí en Monterrey, Nuevo León, de un taxista que le tocó subir a un chavo con traje bien impecable. Le comentó que tenían que subir a una colonia que está en un cerro que se llama La Risca, por la Independencia. Casi nadie sube ahí, al menos que sean conocidos, porque lo normal es que te pase algo. Y ese día ya era de madrugada. Le dijo al chavo que no quería subir porque estaba muy peligroso. Le comentó que no tuviera miedo, que lo llevara a su lugar de destino, que ofrecería una muy buena paga. Total, lo dejó mero arriba. Él ya quería bajar y le comentó que lo esperara. En eso se metió atrás de una casa y, con el miedo que sentía en que saliera alguien y le hiciera algo, allí lo esperó como 40 minutos, hasta que salió y le dijo vámonos. En eso bajan y le preguntó que si había tenido miedo. Le dijo que sí, que demasiado miedo. «Yo te dije que confiaras en mí».
Al final le dio 2 fajos de dinero, una cantidad muy buena, y cuando llegó a su casa y abrió los fajos, tenían como sesos o sangre en algunos de los billetes. La verdad dice que se asustó mucho, pero al otro día volvió a trabajar y se lo volvió a encontrar, a esa persona tan llamativa en dicha parada. Parece que era en el centro de Monterrey, que muchos de ahí agarran para ir a sus destinos, a otros municipios cercas, y se volvió a encontrar con esa persona. Pero esta vez era más temprano y que le volvió a hacer la parada. Ese chico tan elegante, y le comentó: sé que tuviste miedo, pero no lo demostraste. Recuerda que sé lo que piensas, y te doy un consejo: no confíes en nadie. Dice que en eso abrió la puerta del taxi y se levantó el pantalón. Tenía una pata de cabra. En eso cerró la puerta y solo se rió. Dicen que el señor se asustó tanto que dejó de ser taxista llegando a su casa, y otros dicen que le dio una enfermedad por el susto. Es lo que cuentan. Ese caso es muy sonado por aquí donde vivo, al igual que un caso similar en Ramos Arizpe, de un chavo que bailó en un palenque y que tenía patas de cabra. Ese caso también fue muy sonado aquí en Monterrey. Mi papá no es taxista, pero hace muchos años le tocó una situación paranormal mientras manejaba su camioneta, ya que él, por ser contratista en una constructora, le tocaba ir a dejar al personal y material. Total, él me contó que una vez sobre la carretera de Telolapan, Guerrero, vio a una viejita. Iba caminando con un buen de cajas de cartón. Eran las 4 de la mañana. Pues se paró y le preguntó que si quería un aventón para que no cargara tanto. La viejita se subió y ya cuando llegaron a su casa, mi papá dice que la señora le dijo que pasara al rato para que le diera algo de comer o pan. Mi papá ya de regreso pasó por donde estaba la viejita, pero vio que el lugar estaba abandonado y preguntó por la señora. Las personas le dijeron que esa casa llevaba años abandonada y que no se espantara, pero recogió el alma de la señora porque ella tenía 5 años de fallecida, ya que donde la recogió hubo un choque y ella falleció en ese lugar. Mi papá desde ese momento prefirió no volver a darle un aventón a alguien a altas horas de la noche. Mi papá cuenta que cuando era joven, su hermano tenía una novia. Mi tío y la novia siempre estaban en un parquecito que estaba cerca de la casa de ella. Lo curioso es que después de las 11 de la noche, la muchacha siempre le decía a mi tío que mejor ya la fuera a dejar a su casa porque ya de noche en ese parque espantaban. Mi papá nunca creyó cuando su hermano le contaba sobre lo que luego pasaba a él y su novia estando en el parquecito. Pues mi tío siempre fue muy hablador y mi papá pensaba que solo quería hacerle una broma. Pero dice que ya de adulto, trabajando de taxista, le tocó pasar por donde antes vivía la muchacha, y justo pasó por el parque del que tanto hablaba su hermano. Dice que de reojo vio cómo los columpios estaban meciendo, así como cuando alguien se sube a ellos. Pero pues obviamente no había nadie jugando en el parque, ya era muy tarde. En eso como que cae en cuenta y recuerda todo lo que alguna vez mi tío le dijo que pasaba en ese lugar. Le dio tanto miedo que aceleró mientras oraba y no volteó. Nunca más volvió a pasar por ahí. Saludos a todos. Soy taxista y les cuento que una vez abordé a una muchacha que me hizo la parada en una plaza muy transitada. Me pidió que la fuera a dejar a una colonia que está en las afueras de la ciudad. Para esto eran como las 12 de la noche. Cuando llegué a mi destino, la muchacha me pagó el servicio y se bajó de la unidad. Todo normal. Cuando ya estaba saliendo de la colonia, cabe mencionar que es una colonia irregular, no pavimentada y con mucho terreno baldío y muchos árboles. Cuando ya estaba por salir de esa colonia, me tocó pasar al lado de unos árboles de ceiba. El lugar por donde pasé ya no había casas, era un camino de tierra. Aún recuerdo que el viento empezó a soplar muy fuerte y no le tomé importancia, cuando de repente el carro comenzó a dar tirones y supuse que era algún problema menor. Me bajé a revisarlo. Justamente estaba verificando el carro. Empecé a sentir mucho frío y escuchaba como lamentos. Lo que pasó es que me subí al carro y lo encendí sin problema, pero me pasó algo raro. El taxi aceleraba y no quería avanzar. Las luces del taxi se bajaban y subían de intensidad como si la batería se estuviera descargando. No sé por qué presentía algo, un ambiente muy raro, y de la nada observé por donde estaba ese árbol de ceiba enorme. Empecé a ver a lo lejos una mujer vestida como de enfermera.
Estaba parada como si estuviera esperando a alguien. La verdad sí me dio miedo porque cuando la intenté ver, se me nubló la vista y me sentía como si me estuviera llamando a que me bajara del taxi. Cerré mis ojos y empecé a orar el Padre Nuestro. Cuando los abro, ya no estaba y me fui lo más rápido posible. Esta es la única foto que pude tomar con mi teléfono. Perdón si se ve mal, pero le puse zoom a la foto para que vean que no se le ve ni la cara ni los pies. Algo así como flotando en el aire. Recuerdo que no pude dormir esa noche por pensar en eso que me pasó. Les cuento que después investigué y una persona me comentó que en ese camino ya nadie pasa en las noches porque hace muchos años le hicieron algo a una enfermera cuando se dirigía a su trabajo. Yo creo que su alma ahí se quedó esperando para ir a su trabajo. Este es mi aporte y claro que tengo más historias que contar. Hace como 8 años, mi mamá y yo tomamos un taxi del centro de Guadalajara hacia la estación de camiones. Ambas íbamos en la parte de atrás y el taxista comenzó muy amable a hacernos plática, hasta que nos comenzó a contar cómo él y sus amigos vivían en Tlajomulco, una zona muy famosa por ser peligrosa. También nos hablaba de cómo hacían justicia por su propia cuenta. Nos contó una historia de un muchacho que lo asaltó mientras él conducía y que después lo cazaron a él. Le cortaron ambas manos y lo golpearon. El hombre contaba todo muy orgulloso y mi mamá y yo contábamos los minutos para bajarnos del taxi. Gracias a Dios de ahí no pasó, pero vaya susto nos llevamos por la manera en que ese taxista platicaba todo lo que hacían. A mí me da miedo andar sola en taxis. Una vez recuerdo que yo iba a casa de una amiga y no pasaba el camión. En eso pasó un taxi de esos que te dicen que cobran 15 pesos para tal lado. Pues se subieron 3 personas y yo, pero me tocó sentarme al lado de él. Pues ya todo normal, pero la gente se fue bajando y yo me quedé al final sola con él. En eso me empezó a sacar plática y me molesta que me hablen. No soy una persona muy sociable. Me preguntó que para dónde iba, que seguro iba a ver al novio. Le dije que sí, me empezó a decir cosas como que qué bonitas piernas tenía y no sé qué tantas cosas. Me dio miedo, pero actué como que si no. Le seguí la plática, no sé por qué se me ocurrió hacer eso, y ya yo le dije que si quería que me pasara su número y al rato que regresara de donde mi novio le mandaba mensaje y salíamos. Pues él se emocionó y me dijo que claro, ni siquiera me cobró. Obviamente jamás le mandé mensaje, solo quería zafarme de él. Yo sentía que si me veía incómoda o algo, iba a hacerme algo. De verdad actué sin pensar, pues muy rara vez tomo los taxis sola. Casi siempre tomo Uber. Total. Un día, por X causa, tomé un taxi normal. Y cuando subí, el señor tomó una llamada. Colgó y me dice que pues ya me había subido y que me llevaría. Pero que súper rápido porque su hijo necesitaba que fuera por él. El hijo andaba ebrio y que andaba lesionado de una pierna, que andaba en muletas y algo así, no entendía. Total, le digo que pues qué bien que su hijo tenía seguro y bla bla bla. Me dice que sí, que él andaba de albañil y se había caído. Y yo así de, pues mire. Total, él seguía platicando y de la nada me dijo, fíjese, él traía a cargo a varios chavos y ha matado a varios, pero es muy buena gente. Cuando me dijo eso ya no supe qué decir. Solo pensé en ser prudente. Total, llegué a mi destino, me despedí amablemente y me bajé sacada de onda. Este caso ocurrió en Durango hace 21 años. Ella fue asesinada, violada y golpeada por 2 taxistas. Hasta donde sé la historia, también le pasaron el taxi por encima. Está bien triste la historia porque un chavo contó cómo fue vivir eso. El joven que posteó la publicación contando eso la vio horas antes de ser asesinada. Me han contado muchísimas cosas de ella y su familia, y una de ellas también fue que se vinieron de Ciudad de México para no tener que lidiar con la delincuencia que se vive allá. Su caso fue tan sonado en esos años que hicieron un capítulo en el extinto programa Mujer Casos de la Vida Real, en base a ese caso y se llama Espérame. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí.
Déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estas historias y si han tenido o escuchado experiencias similares, no duden en compartirlas. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.